Bueno, creo que ya estamos conectados ahí, disculpen, un pequeño inconveniente. Estamos empezando un poquito tarde, pero gracias al Señor que tenemos estos medios para poder conectarnos y comunicarnos y poder compartir, ¿sí? Damos gracias al Señor también por este día más de vida, y este es el día que ha hecho Jehová, que ha hecho nuestro Señor, ¿verdad? Y que podemos gozarnos y poder disfrutar en Él, ¿verdad? Ayer arrancamos viendo, Pablo le dijo a Timoteo, pero tú has seguido, ¿sí? Tú continúa, crece, continúa en ese camino. Tú sigue, persiste, persuádete aún más todavía, ¿sí? Y hoy vamos a continuar viendo ese pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 10 al 15. Vamos a escuchar una canción y después de eso oramos y nos metemos de lleno en el devocional de hoy. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Amén. Él se goza. Amén. Quien salvó. Él me sostendrá. Y Él te sostendrá también a ti y a mí. Damos gracias al Señor por esa verdad, ¿sí? Esa verdad bíblica, ¿verdad? Él va a sostener a todos aquellos que quieren vivir de una manera piadosa en este mundo, ¿sí? Querido Dios y Padre Celestial, damos gracias por tu palabra, Señor, y gracias también por la oportunidad de tener estos medios, y gracias también, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que cada día, Señor, escuchan, compartimos, Señor, estos devocionales, Señor, y ruego por mí y por cada uno de ellos, Señor, para que podamos, Señor, no solamente escucharlos, sino también poder abrazarlos y aplicarlos, Señor. Padre, gracias porque tú eres bueno, Señor, y como veíamos en el Salmo anoche, porque para siempre es tu misericordia, Señor, y Padre, gracias por habernos dejado tu palabra, Señor. Gracias también por tu presencia en nuestras vidas y gracias también por los propósitos y el poder que nos das para poder realmente vivir en tus caminos conforme a tu sana palabra, conforme a tus enseñanzas. Oramos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien. Vamos a leer de nuevo 2 de Timoteo 3, del versículo 10 al 15, dice así: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Más los malos, esto ya lo vimos la otra vez, ¿verdad? Más los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido
y que desde las niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Sabio para la salvación no quiere decir de que, mientras más conozco y cuando llegue a un conocimiento total de todas las Escrituras, entonces ahí recién voy a ser salvo. No, es que las Escrituras contienen el Evangelio. Y cuando uno conoce y cree en el Evangelio, ahí ya es salvo, ¿verdad? Pero también sabio para lo que es vivir conforme al Evangelio, ¿sí? No es solamente, vamos a decir así, no es solamente muy importante predicar bien el Evangelio, sino también vivir el Evangelio. Debemos, por decir así, transmitirlo con nuestras palabras, pero también transmitirlo con nuestra conducta, ¿verdad? Y ayer vimos que, le hace un contraste y lo personaliza con Timoteo, y así también Dios lo personaliza en esta mañana conmigo y contigo, ¿verdad? Pero tú, a veces nos podemos desanimar, ¿verdad? Por lo que, mirá, aquellos lo que hicieron, mirá estos otros, ¿verdad? Y Pablo podía tal vez ver de que había el peligro de que Timoteo también se desanimara por todo lo que venía pasando. Pero le dice, no, Timoteo, tú has seguido y tienes que continuar creciendo, tienes que continuar creciendo en lo que es esa enseñanza, o sea, la doctrina, en lo que es la conducta, tú sabes, y tienes que aún persistir. Y dice, pero persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, aún debes buscar seguir persuadiéndote. Y eso no es de autoconvencernos, pero sí es de, vamos a decir, afirmarnos y profundizar, ¿verdad? Y aferrarnos a aquello que hemos aprendido. Ayer estuvimos viendo acerca de, lo que has aprendido o lo que has seguido en cuanto a mi doctrina, la sana enseñanza, la enseñanza bíblica, apostólica, ¿sí? Gente que diga que tiene una sana enseñanza o una sana doctrina no quiere decir que lo tenga. Yo creo que recuerdan, les comenté hace tiempo atrás, en un viaje misionero que hicimos, estábamos en Isla Venado, allí en Costa Rica, y habíamos salido a recorrer la isla y compartir el Evangelio, y había una iglesia pentecostal ahí, decía, predicando la sana doctrina. Realmente no hablé con nadie de allí, pero uno conoce, ¿verdad?, que hay ciertas doctrinas dentro de las iglesias pentecostales que no tienen nada que ver con la sana doctrina. Ellos hablan, ¿verdad?, vamos a decir así, de nuevas profecías y, como dijimos, ¿verdad?, ayer, la suficiencia de las Escrituras. No hace falta nuevas profecías. Nuestra fe está fundamentada, como dice allí en Efesios capítulo 2, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El apóstol, las enseñanzas de los apóstoles y los profetas ya lo tenemos en el canon bíblico. No necesitamos que anden otros trayendo nuevas revelaciones. Eso es lo que estamos viendo en hermenéutica con el pastor Marcelo, ¿verdad? La palabra de Dios es suficiente. No es necesario nuevas revelaciones o ya sea por escrituras o sea por personas que se levantan diciendo que son profetas. Cuando vas a ver en cuanto a la salvación, ellos creen en la pérdida de salvación o el tener que hacer obras para mantener la salvación. No creen en la suficiencia de la obra de Cristo. Entonces el hecho de que alguien diga que tiene sana doctrina no necesariamente quiere decir que la tenga. Tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios. Es algo que es una doctrina que fue dada por los apóstoles, es lo que enseña, ¿verdad?, los apóstoles y los profetas, es lo que está registrado en la Escritura. Si no está allí, entonces podés desecharlo tranquilamente. Claro, también están los que usan la Escritura y tuercen, ¿verdad? Y por eso es que hay reglas de interpretación bíblica, ¿verdad? Hay formas de cómo estudiar la Escritura, así como hay reglas para estudiar cualquier texto, también hay principios o reglas de interpretación bíblica. Por ejemplo, una que hemos estado viendo con el pastor, la Escritura se interpreta a sí misma, ¿sí?
si hay alguna cosa, alguna interpretación que yo estoy haciendo de algún pasaje y que va en contra de lo que la Escritura dice, por ejemplo, agarro un pasaje como, bueno, no sé, por ejemplo, ayer estuvimos charlando con un señor que vino junto con un pastor amigo, y estuvimos charlando acerca de justamente este tema, de lo que es la pérdida de salvación. Y él en un momento dijo, sí, pero lo que pasa es que a veces eso me pasaba a mí, muchos venían y te usaban la palabra y te confundían, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a decir, tocamos el pasaje de Santiago, ¿verdad? Cuando dice que la fe sin obra es muerta. Entonces, si no tengo obras, mi fe se muere, y como la Biblia dice que soy salvo por la fe, entonces dejo de ser salvo. Y son interpretaciones equivocadas, interpretaciones erradas, ¿sí? Entonces, cuando yo llego a una conclusión o a una interpretación que va en contra del resto de la Escritura, entonces tengo que caer en la, vamos a decir así, en la conclusión de que yo me estoy equivocando y no la Escritura en sí. Si mi interpretación no va acorde a todo lo que enseña la palabra de Dios, entonces seguramente yo estoy equivocado. Pero, por ejemplo, a veces hay personas que por no seguir una regla de interpretación, ¿qué hacen? Bueno, usan sus propias experiencias. Usan sus propias experiencias o las experiencias, vamos a decir así, que esté viviendo la sociedad actual, y buscan reinterpretar la Escritura conforme a lo que son las experiencias, aún sean internas, experiencias bíblicas, o experiencias externas. Por ejemplo, Dios no le gusta el matrimonio cuando son, ¿cómo es? Polígamos, ¿verdad? Cuando son varias mujeres, varias esposas y un hombre. Dios no aprueba eso. Hay ejemplos internos de la Escritura que vemos que tenían más de una esposa, sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Como el ejemplo interno, Salomón, mirá, o no sé, Abraham, que tuvo a Sara y tuvo a Agar. No, es un hombre, una mujer, se unirán, serán una sola carne. Que haya ejemplos internos, eso no quiere decir de que Dios apruebe o avale, ¿verdad?, lo que es ese tipo de experiencia o práctica. Por ejemplo, ayer escuchaba, ¿verdad?, o leía más bien, lo que compartían ahí unos hermanos. Un hermano compartió, ¿verdad?, acerca de lo que hicieron en la iglesia de Rick Warren, ¿verdad?, ungiendo o imponiendo las manos para que mujeres fueran pastoras. La Escritura no está a favor de las pastoras. Tampoco está en contra de que las mujeres sirvan y que puedan, vamos a decir así, evangelizar, discipular, enseñar y todo el ministerio que hay. Pero como oficio, Dios no eligió apóstolas ni tampoco eligió pastoras. Ahora, no es que Dios sea un Dios machista y hay que reinterpretar conforme a la experiencia cultural que se esté viviendo, no. Y ya algunos salieron con algunos ejemplos que, si bien es cierto, Dios utilizó a mujeres para hacer grandes obras, eso no quiere decir que entonces, ese ejemplo tiene que redefinir la Escritura y que nosotros debemos reinterpretar la Escritura conforme a ese ejemplo. Pero bueno, me fui de tema. La cuestión es, le habla acerca de, tú has seguido mi doctrina, la enseñanza, ¿verdad? Y qué importante que es la enseñanza bíblica, ¿sí? No sacar un texto de su contexto, sino que poder interpretarlo, ¿verdad? Y poder estudiarlo conforme a lo que enseña. Mi doctrina, mi conducta, ¿verdad? Una conducta que, vamos a decir, comunicaba que el mensaje que predicaba realmente él también lo vivía, y por eso invitaba, ¿verdad?, a la iglesia a que puedan imitarlo a él, porque él imitaba a Cristo. Vimos también ayer propósito, que tenía que ver con glorificar a Cristo, una vida de santidad, de servicio, que usa los dones, que vive las buenas obras que Él preparó de antemano, ¿verdad? Y que el propósito es poder glorificarle a Dios en todo. Y hoy vamos a ver fe, ¿sí?
Fe, bueno, de acuerdo a algunos que estudian la palabra de Dios, dice que allí se podría traducir como fidelidad. Tú conoces, Timoteo, lo que es mi fidelidad o lo que es mi lealtad a Dios, ¿sí? Aunque también puede traducirse como ese conjunto de doctrinas, pero ya lo menciona arriba, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Judas hace el llamado, ¿verdad? Por la gran solicitud que tenía de escribirlos, a ver, voy a leerlo textualmente. Judas hace un llamado a contender ardientemente, ¿se acuerdan? Por la fe. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces allí no se refiere a contender ardientemente por la fidelidad o lealtad, sino que se refiere al conjunto de enseñanzas. Cuando dice la fe, podríamos decir que se refiere a lo que dice acá arriba, mi doctrina o la doctrina, el conjunto de enseñanzas. Por eso cuando acá Pablo en el versículo 10, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10, dice fe, se cree que tiene que ver más con esa fidelidad, con esa lealtad que Pablo tenía para con el Señor Jesucristo. Dice longanimidad, es el dominio propio a la hora de tener que enfrentar, ¿verdad?, esas persecuciones, esas provocaciones. Pablo era un tipo que no era de esos que, viste, tiro la toalla. Recuerdo cuando íbamos a venir para Uruguay, en el ambiente cristiano se conoce a Uruguay, dice, como el cementerio de los misioneros. No porque maten a los misioneros, sino porque dicen, bueno, el uruguayo es muy duro al evangelio, ¿sí? Entonces dicen de que los misioneros fracasaban, entonces como que la obra no avanzaba, no sé si era por tal vez las expectativas con las que ellos venían, ¿verdad? O tal vez por la modalidad de trabajo, pero lo cierto es que la palabra de Dios nunca fracasa, ¿sí? La obra de Dios nunca fracasa. El tema es que a veces, ¿y a qué voy con esto? A veces uno tira la toalla muchísimo antes de tiempo. Cuando estábamos por venir para Uruguay, estábamos allí en Costa Rica sirviendo y veo una predicación y no me acuerdo quién fue el que enseñó, pero pasó un video de un boxeador que le dijo a su esquina: si me ves que me van a noquear, tira la toalla. No quiero como perder, viste, tirado en el piso, perder por nocaut, vamos a decir. Dice, tira la toalla si me ves que vas a noquear, que me van a noquear. O sea, la idea era, ya voy mentalizado de cómo voy a fracasar o cómo voy a perder, que puede ser dentro de una pelea de boxeo, está la posibilidad de perder. Pero de la mano de Dios no está la posibilidad de fracasar. Está la posibilidad de hacer lo que tenemos que hacer. Si yo me suelto de la mano de Dios y vivo en mis propósitos, entonces sí. Pero acá la longanimidad es ese dominio propio para enfrentar las persecuciones, las provocaciones, no tirar la toalla. Mirá cuál era el corazón de Pablo. En Hechos capítulo 20, y tiene que ser tu corazón y mi corazón, ¿verdad? Yo me lo subrayé ahí, lo remarqué, lo reforcé, vamos a decir así, y dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. No había lugar al fracaso. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Longanimidad, amor, es ese amor nacido, ¿verdad?, de ese corazón que está lleno o que está rebosando, ¿verdad?, que ese amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, y desde allí, desde esa fuente, puedo amar la persona de Dios, puedo amar el pueblo de Dios, puedo amar a los perdidos y aún a aquellos que son enemigos, ¿verdad? Puedo amarlos y compartirles la palabra, el Evangelio. Paciencia, dice. Paciencia, ¿verdad? Y eso tiene que ver también con el poder permanecer y perseverar
ante las pruebas, ante la presión, ¿verdad?, que hay de las mismas pruebas. Y como dice allí en Santiago capítulo 1, ¿verdad?, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Sí? También dice, persecuciones y padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Entonces ahí vemos persecuciones, padecimientos, menciona, ¿verdad?, Antioquía, menciona Listra. Hubo oportunidades donde a Pablo, que está por estar predicando el Evangelio, bueno, se levantó toda una turba, ¿verdad?, lo golpearon, lo apedrearon, lo sacaron y lo tiraron medio muerto allí fuera de la ciudad, y Dios sabe cómo fue que el milagro que Dios hizo, porque él se levanta como que vuelve en sí, se levanta como que se limpia un poquito la túnica y vamos a predicar de vuelta, ¿no? Impresionante. De hecho, en 2 de Corintios, en el capítulo 11, le responde, ¿verdad?, y habla así como diciendo, bueno, permítame un poquito de locura, permítame un poquito de osadía, ¿verdad? Les voy a leer allí 2 de Corintios capítulo 11, tal vez desde el versículo 21, dice, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos, más abundantes. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, o sea, los padecimientos en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga y muchos desvelos, en hambre y sed y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de todas estas otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Y a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Pablo dice, mirá, he pasado por persecuciones. Timoteo, probablemente en su acompañamiento al apóstol Pablo, vio muchas de estas cosas. Tú has aprendido. Timoteo, no solamente tú conoces lo que son las persecuciones y los padecimientos que he sufrido, sino que también tú lo vas a sufrir. Timoteo, tú también vas a sufrir. Y hermanos, también nosotros, porque dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Y quiera Dios que podamos vivir de una forma tan fervorosa y ferviente para con nuestro Señor, que seamos dignos de sufrir por causa de su nombre. Eso es lo que allí en Hechos capítulo 5 nos demuestran, ¿verdad? Los apóstoles cuando salen, ¿verdad? Dice que ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos. Hechos capítulo 5, versículo 41. Dice así, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, o sea, por causa de Cristo. ¿Y qué habían hecho? Bueno, los habían azotado, los habían amenazado, que no predicaran más, salieron de allí y siguieron predicando. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos entender de que es un privilegio
Es una gracia que Dios nos ha dado. Y Dios nos avisa, ¿verdad?, de que va a haber persecuciones. En este mundo lo va a haber. Y de hecho acá lo menciona, todos los que quieran. Y no es una cuestión de, bueno, yo quiero vivir piadosamente y es algo que queda en buenos deseos, en buenas intenciones. No, no. Los que quieren y los que lo hacen, ¿sí? No es que me quedo anhelando en mi corazón el que yo quiero hacer algo piadoso, no. Vivo a Cristo, ¿verdad? Allí Pedro dice en 1 de Pedro, capítulo 4, dice así, capítulo 4, versículo 4, dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno, o sea, en la misma dirección de las características de estos hombres de los postreros tiempos. No corremos en esa misma dirección y les parece cosa extraña. ¿Viste? Vamos a decir así, ellos van corriendo detrás de todos los placeres, del amor a la plata, al dinero, de lo que es el amarse a sí mismo, y nosotros vamos corriendo para el otro lado, hacia el amor a Dios. Vamos corriendo amando al pueblo y amando a los perdidos. Les parece cosa extraña que no corramos, dice, con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque esto también ha sido predicado el Evangelio, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio, a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero que vivan en el Espíritu según Dios. ¿Sí? Les parece cosa extraña. Y quiera Dios que vos y yo podamos vivir una vida que vaya en contra de la corriente y que seamos dignos de ser, que podamos ser dignos de sufrir por causa del nombre de Cristo. Estamos yendo contra corriente. Señor Jesucristo se los dijo a sus discípulos, y con esto termino. En Juan capítulo 16, siempre digo lo mismo, no termino, ¿verdad? Pero Juan capítulo 16 dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Eso era lo que pasaba con Saulo, ¿se acuerdan? Y harán esto porque no conocen a mi Padre ni a mí. ¿Por qué? Porque la corriente de este mundo van detrás de la filosofía de este mundo, un mundo que descansa en los regazos del maligno. Y nosotros, como el salmón, ¿verdad? Vamos contra corriente, vamos en contra de la corriente de este mundo. No lo conocen, dice más. Os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo ya los había dicho. Salto al versículo 36. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Persecuciones. ¿Qué provoca tu vida en medio de la sociedad que vivís? En medio de tu familia, en medio de tu barrio, en medio de tu trabajo. ¿Sabes? No podemos darnos el lujo de pasar por este mundo y no ser agentes de cambio, por decirlo de una manera. No podemos darnos el lujo de desperdiciar la única vida que tenemos y no vivirla de una manera piadosa que no solamente glorifique al Señor, sino que también traiga luz a medio de una generación que sí es maligna, es perversa, pero que se está yendo al infierno. Y necesitamos abrirles los ojos. ¿Sí? Continúa, Timoteo, en lo que has aprendido. Continúa, persiste, persuádete. Hermanos, nos vemos, si Dios lo permite, mañana, a las 8 de la mañana. Saludamos a cada una de nuestras hermanas y hermanos que se han conectado, y el Señor les bendiga, y estamos a las órdenes para servirle en lo que podamos, ¿sí? Un abrazo grande y el Señor les bendiga.